El Consejo de Desarrollo Hispano presenta Línea 1, un programa radial de media hora para compartir noticias con información social comunitaria, todos los martes de 8 a 8 y media de la mañana por ondasfm.ca. Ciro Vacunas, el centro de información, referencia y orientación para responder todas sus inquietudes respecto a la vacunación. Llame al 437-335-1859. Síganos en Facebook como Consejo de Desarrollo Hispano. Suscríbase gratis a Línea 1, el boletín semanal del Consejo de Desarrollo Hispano. Reciba en su correo electrónico notas de actualidad, podcast y entrevistas. Envíe un mensaje de WhatsApp al 437-335-1859 consignando su email. Hola, bienvenidos a otra edición del podcast de Línea 1 del Consejo de Desarrollo Hispano. Ustedes saben que los temas sociales y comunitarios nos preocupan mucho y los adultos mayores más aún. Por eso queremos hablar con un especialista en lo que es el tema de pensiones, sobre todo teniendo en cuenta los cambios que se vienen ahora en este 2023. Y también cuáles son los obstáculos que la mayoría de las personas que están por jubilarse o que están jubiladas se enfrentan al tener que solicitar estos apoyos, ¿verdad? Y estas jubilaciones y estas pensiones. Hablamos también de que existen suplementos, de que existen combinaciones distintas que se pueden dar. Varía también si uno vive en un lugar y después se cambia. Personas que viven en Canadá y personas que viven fuera de Canadá. Todos estos temas los vamos a clarificar con el especialista del Consejo de Desarrollo Hispano, que ustedes probablemente conocen, es una persona de enorme trayectoria aquí en nuestra comunidad. Nos referimos a Gabriel Parada. Hola Gabriel, bienvenido al podcast de Línea 1. Muchas gracias por estar con nosotros. Hola Sandra. Hola Sandra, gusto saludarla. Un placer estar con usted. Gracias Gabriel. Comunicarnos aquí con nuestra comunidad. ¿Podríamos explicar muy claramente, muy simplemente, en qué consiste el All Pension Plan? ¿El All Pension? El All Pension o lo que es lo que lo conocemos como la pensión de vejez, claro, ¿cierto? Es el seguro de vejez. Ahora, ¿por qué es importante tener clara la especificación? Porque aquí tenemos no una pensión única, sino que tiene varios componentes. Hay dos grandes pensiones, por así decirlo. Y uno es el Canada Pension Plan y el otro, por supuesto, es la pensión de vejez. La diferencia está en que el Canada Pension Plan es una pensión que es resultado de una contribución que uno va haciendo a un fondo desde que trabaja después de los 18 años. ¿Ya? Y que es un porcentaje del ingreso que uno tiene, del sueldo, del salario, en fin, o incluso hasta para los self-employed, también la gente que trabaja por su cuenta, también contribuye cuando hace sus impuestos, contribuye a ese fondo con el mismo porcentaje. La diferencia está en que la contribución, en el caso de los que son empleados, son trabajadores que reciben sueldo todos los meses con deducción y todas esas cosas, solamente cotizan un 50% del fondo, de lo que tiene de la total a contribuir. El otro 50% lo pone el empleador. Hoy día ese fondo la contribución anual son un 5,9, un 10,9, y entonces el 50% corresponde al 5,45. Un 5,45 entonces coloca el empleador y un 5,45 el empleador. Ahora, en cambio los self-employed, como no tienen empleadores, son empleados de sí mismos, lo que tiene que cotizar íntegro lo tiene que cotizar el self-employed, pero está contribuyendo también ese fondo, porque la obligación del legal es contribuir al fondo de pensiones con los ingresos que se ganan trabajando después de los 18 años. Y eso cuando se llega a los 60 años o 65 años ya también se puede jubilar y ahí se hacen los cálculos pertinentes. Ahora, lo único nomás que para tener una idea de cómo es cuánto se está conformando ese fondo, se puede hacer vía internet o llamando por teléfono al Service Canada,
para tener una idea de cómo va el fondo y cuánto sería la estimación que va a ser lo que se estima va a ser la pensión a los 65 años, con todo lo que ha ido contribuyendo, y ellos saben muy bien lo que hemos ido contribuyendo. Por eso hacemos el distingo con el otro, porque esa está conformada exclusivamente por la plata que uno juntó en ese fondo. Es plata de uno, ¿ya? Ahora, lo que pasa es que aquí en Canadá, y eso es muy diferente a lo nuestro, por eso es que un poco también confunde y cuesta entenderlo, tiene también una pensión por el solo hecho de que seamos residentes de este país, de que seamos residentes, que no necesariamente hayamos tenido que trabajar. ¿Qué significa eso? Que incluso podemos tener acceso al All Pension sin tener Canada Pension Plan. ¿Ya? Entonces, Canada Pension Plan es por el trabajo, en cambio el All Pension es por residencia. Entonces, el sistema reconoce que por el hecho de ser nosotros residentes, hemos pagado impuestos y somos componentes de esta sociedad que estamos participando de ella en todo. Entonces, con las obligaciones y deberes, por eso nos reconoce el derecho a la pensión. Esa es la pensión de vejez. Pero hay un mínimo de tiempo de residencia. Perdón, déjame borrar aquí, por favor, es que hay una imagen aquí. Ahora sí, perdón, ya. Ahora sí. Te decía, la pregunta mía iba que había un margen de edad, ¿verdad? Porque creo que si el mínimo que uno tiene que vivir son 10 años. Ya, por eso, ahora voy a eso, ¿ya? Entonces, quedamos en que el Canada Pension Plan es es la pensión básica, por así decirlo, para alguien que, por ejemplo, mire, alguien que haya llegado a los 55 años, empieza a trabajar, y a los 65, llega a los 60 años, ¿por qué razón pierde el trabajo o se retira? Tiene derecho a cobrar Canada Pension Plan por esos 5 años, porque fueron en base al hecho de haber trabajado. Por supuesto que va a tener, ¿qué es lo que pasa? Va a tener una pensión muy bajita, Canada Pension Plan, porque solamente contribuyó 5 años, es probable que a lo mejor hizo trabajos de servicio con remuneraciones bajas, en fin, y su pensión va a ser muy baja. A lo mejor $100, $50, una cosa así, para el Canada Pension Plan. Pero esa persona, si llega a los 65 años, va a recibir, va a tener derecho a aplicar a la pensión de vejez. Y la pensión de vejez va a tener derecho a ella, ¿por qué? Porque es en base a residencia y porque a los 65 años está concurriendo a uno de los elementos. ¿Cuáles son los elementos básicos? Uno, estar legal a los 65 años acá. Otro, haber estado residiendo mínimo 10 años. Mínimo 10 años acá, ¿ya? Esos son los fundamentales. Entonces, ¿qué es lo que pasa con la persona que cumple 65 años? Como la máxima a que tiene derecho la persona acá es cuando ha residido en el país 40 años, o haber nacido antes del 1 de julio del año 77, ¿ya? Entonces, los años que concurre desde que tiene 18 años para adelante y que ha residido aquí en Canadá, ese porcentaje de los 40 corresponde a lo que se llama una pensión de vejez parcial. En todo caso, quedamos en que la pensión que uno puede recibir es la máxima o es parcial. La pensión máxima es aquel que tiene 40 años acá, punto uno. O una persona que pueda haber llegado acá antes del 1 de julio del 77. Así, porque hay una gran reforma del sistema previsional que así meritó que se determinara este tipo de exigencia, los 40 años. Ahora, entonces, ¿qué es lo que pasa con aquel que no tiene 40? Se divide qué porcentaje representa los años de concurrencia con un mínimo de 10 adelante. Si tiene 20 años, va a recibir un 50% del máximo. ¿Cuánto es el máximo hoy día? Para redondear, hoy día son, por ejemplo, $750. Hoy día, para la pensión de vejez. Recibiría entonces, por tanto, 375 de pensión de vejez. ¿Ya? ¿Qué pasa si son solamente 10? Es un 25% de los 750. Si tiene 30 años, va a ser un 75% de... Esa es la pensión de vejez. ¿Ya?
así. Ahora, ¿qué es lo que pasa? De que al mismo tiempo esa persona tiene, supongamos, una pensión para tener el Canadá Pension Plan. Entonces, la suma de ambos, del Canadá Pension Plan y del de vejez, son lo que representa cuánto es el ingreso de pensión de él anual. El ingreso, ¿no es cierto? Es importante lo presente porque eso es el que va a explicar el otro elemento, que es el famoso suplemento. Bueno, ¿por qué entonces es importante? Porque hay una suerte de beneficios a aquellos que tienen el Canada Pension Plan, o sea, perdieron la pensión de vejez. Uno de ellos son lo que se conoce como los allowance. Los allowance son, por ejemplo, el que cuando la señora o el marido del que es el titular del Canada Pension Plan, porque ya del Royal Pension, porque ya tiene 75 años, y esa persona es mayor de 60, tiene derecho a reclamar una suspensión, una allowance que se llama. Y por ende ese se sumaría a lo otro en términos de ingreso. ¿Ya? También está en que a lo mejor puede ser viuda la persona. ¿Ya? Y como tal, entonces, y el marido o la señora le dejó como herencia, ¿no es cierto?, un beneficio de sobrevivencia. Eso también podría constituir un income que mejoraría la pensión. Yeah. Ahora, la suma de todo eso es lo que cuando uno hace los impuestos, ahí lo tiene que representar. Lo tiene que reflejar, ¿no es cierto? ¿Cuánto es? Entonces, en base al monto del income que tiene representado anualmente, que en este caso sería la suma de las dos o tres pensiones, entonces, si es menos de $20,000 hoy día, $20,200 exactamente, si es menos que eso, tiene derecho a recibir suplemento. Uh-huh. El famoso suplemento, el Net Federal Supplement, o el GISU, distinto como tenemos, el Guaranteed Income Supplement. ¿Cuánto es el suplemento? Ese es el suplemento. Ahora, el monto, el suplemento entonces va a depender del total de income que haya declarado el año el income tax del año inmediatamente anterior. Uh-huh. ¿Por qué? Porque el suplemento se calcula para ser percibido entre julio y junio del año siguiente. Uh-huh. Por ejemplo, hoy día estamos en el año 22. Estamos en el 23. Perdón, hoy día, claro, ya estamos en el 23. Estamos en el 23. Para tener derecho, el suplemento se calcula para percibirlo de julio de este año hasta junio del próximo. Yeah. Hasta junio 24. ¿Y cuál es el elemento que ellos toman en consideración para ello? ¿Cuánto fue nuestro income que reportamos en el año 22? Uh-huh. Si el income fue, soy soltero, por ejemplo, o viudo, o separado, si mi income fue menos de 20,200, por la vía del suplemento me van a dar una suma adicional que me permita llegar en el año, ¿no es cierto?, a $20,200. Así funciona. Pero estamos hablando entonces, para ponerlo en contexto social, esto significa que la mayoría de los pensionados que solamente reciben estas ayudas del Estado son personas que están por abajo de la línea de pobreza, seguro. Por supuesto, en principio la línea de pobreza está siendo delineada por el monto total grande que se asigna para calcular el monto del suplemento. O sea que es bastante grave la situación, digamos, en materia de pensiones en el país. Bueno, lo que pasa es que hay que diferenciar un poco entre los que ya están establecidos con más de 40 años, pero hay cosas que son muy propias, más propias de nuestra comunidad. Nuestra comunidad es relativamente joven, por tanto no tenemos muchos años acá. No son tantos, lo que decir. No es la inmensa mayoría que tiene más de 40 años acá. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No es lo mismo alguien que hubiera llegado acá y ya tiene más de 40 años. Lo más probable es que a lo mejor es dueño de su casa, ¿no es cierto? Tiene vehículos, tiene ahorros, entonces a lo mejor lo más probable es que va a ganar más de los 20,000. Lo grueso de nuestra comunidad, y lo digo con bastante conocimiento de causa por esta cuestión de los impuestos, porque el acceso a los impuestos que hace una parte importante de la comunidad a la que yo se lo hago, yo diría que más del 80%. Más del 80% de la gente. De nuestros pensionados tienen derecho
al suplemento. Tienen O sea, derecho, ganan menos de esos significa que ganan menos de 20, tienen ingresos por abajo de 20.000. Ok. Ahora, Exacto. ¿qué cambios han habido? Exacto. ¿Qué cambios van a haber ahora? Porque este gobierno ahora, debido a la situación y al costo de vida, está prometiendo ciertas ayudas, ¿verdad? ¿Cuáles son esas ayudas a las cuales mejorarían un poquito o por lo menos alcanzarían un poco a cubrir las necesidades que Ya, probablemente todo ha subido, ¿no? aquí hay una cuestión, y la cosa está en que si esas ayudas directamente van al componente salario o pensión, no van a incidir en el total general porque lo que es la pensión propiamente tal, ¿no es cierto?, va a ser siempre menor que los $20.000, que los 20.200. Por tanto, subiría el sueldo, subiría la pensión propiamente tal, pero no, el suplemento en cambio bajaría, porque Claro. el total son 20.200. Por eso es que, y esto es lo que un poco confunde a la gente, siempre se habla de pensiones, y claro, la pensión se calcula el total general, pero solamente si es que subiera ese monto, ese piso, ¿no es cierto?, de los 20.200. En ese caso, ahí sí que sube, hay un alza o un reajuste real. Ahora, ¿cómo indirectamente bajan los gastos? O bajaría. Por ejemplo, si liberaran definitivamente del pago de la TTC, ¿cierto?, a los niños. Porque ahí uno gastaría, pero no paga. ¿No es cierto? No paga. ¿Cómo el ingreso se reduce en pagar menos? O sea, es un gasto que dejamos de tenerlo como obligación con el poco income que podemos tener, ¿ya? El hecho de que le den a uno ciertos precios especiales en determinadas cosas, ese tipo de beneficios así, pero si van a la pensión, el monto total no va a subir. Por eso es que se habla siempre del suplemento. Y cuando se habla del suplemento, se habla de subir el monto del suplemento. Y no subirlo directamente, sino que en el fondo están diciendo subir el monto a que puede llegar, ¿no sé?, con el suplemento. Claro, por eso ahora la ayuda es más que nada para las familias de muy bajos ingresos, para los pensionados de muy bajos ingresos. Sí. Claro, entonces, porque lo que se toma en cuenta siempre es lo que llamaríamos el income taxable. El income taxable es el income que paga impuestos. Y las pensiones pagan impuestos. Y además, el Canada Pension Plan paga impuestos. Pero resulta que esa es plata último, es plata de uno, ¿no es cierto? Fue plata de uno que se calcula para recibirla uno hasta más o menos muera. Y en cambio, la pensión de vejez es financiada con los impuestos generales. Y por eso que es el más pegado, porque cuando tenemos gobiernos reaccionarios, ¿no es cierto?, o no muy progresistas, resulta que son tacaños en cuanto a autorizar gastos del presupuesto general, ¿ya? ¿Cómo hacemos las personas, digamos, que estamos cerca de la jubilación para poder prepararnos para este momento? Bueno, que ahí está la cosa. Hay diversas maneras. Por ejemplo, hay un tercer sistema de pensiones que no es el legal obligatorio, ¿no es cierto? Y que son, por ejemplo, los RSP. ¿Qué es lo que es los RSP? Los RSP es un fondo de pensiones tomado voluntariamente, ¿cierto?, por el propio empleador, en la mayoría de los casos en base a un acuerdo que se llegue con el empleador, ya sea personalmente como también por contratos a través de las unions. Y ahí se va formando uno, entonces, una pensión a la cual cotiza después de los hoy día de los $60.000, porque el sistema de pensión canadiense es universal y es solidario. El Canada Pension Plan tiene un tope, y la pensión de vejez también tiene un tope, para evitar que en un momento dado, si no tuviera tope, entonces las altas pensiones concurrirían al fondo y desequilibrarían el fondo de pensión, porque es un fondo de reparto, ¿ya? Entonces,
cuando decimos que es universal y solidario, justamente estamos considerando ahí, teniendo en cuenta el elemento suplemento, porque el elemento suplemento solamente favorece a aquellos que están por debajo de eso, de lo que se llamaría el nivel de pobreza en términos de pensión, de pensionados, de gente de más de 65 años. Y por eso que la gente... Había también un intento de aumentar la edad para recibir esto, que era los 67 años. Eso era un intento que funcionó en los últimos años del primer ministro anterior, ¿no es cierto? Por el cual se trataba de juntar más plata para tener el fondo de pensiones. ¿Y por qué? Porque el fondo de pensiones es un fondo de reparto, ¿no es cierto? Y resulta que se hizo el año 77 último, ya con las últimas modificaciones, por el cual las expectativas de vida eran mucho menores. Las expectativas de vida eran 80 años o 75 años, ¿ya? Entonces uno gozaba de la pensión solamente 10 años. Y las pensiones, en el caso específico de la pensión de vejez, es que los activos son los que financian a los pasivos. Entonces, pero ahora la edad se ha incrementado, la edad promedio ahora... Mire, para poner un ejemplo, cuando se hizo todas estas reformas, en algunos casos, por ejemplo, los profesores en que los activos eran 8 y los pasivos eran 2. ¿Ya? Hoy día es a la inversa. Por parte baja será el 50-50. ¿Ya? Y no solo eso, sino que se presupuestaba que iban a ser financiados los pasivos, había que financiarlos por 15 años, por ejemplo, si estamos hablando de 65-80, y ahora las expectativas de vida, lo normal es que la gente pase a los 90 y llegue a los 100, pues. Ojalá no, porque con tan poco ingreso estamos fritos. Bueno, pero el hecho es el hecho yo tengo un hermano que tiene 95 años. Y tengo primos que tienen 90 años. Yo mismo voy para los 83 años. Si tienen, digamos, algún otro ahorro hecho a lo largo de la vida laboral, seguramente van a... Bueno, por eso que digo, la diferencia está entre los nuestros y los que vienen de atrás. Porque los que vienen de atrás, ¿qué es lo que pasa? Por ejemplo, ya son dueños de sus casas. Tienen hijos grandes. Cosa que no va a pasar en las próximas generaciones, vemos. Claro, en las próximas generaciones, para nuestra comunidad ya vamos a estar, ¿no es cierto? Ha tomado... lo que yo veo, por ejemplo, que muchos de los nuestros tienen... yo les pongo, bueno, pero ¿por qué siguen trabajando? Yo sé muy bien cuál es la respuesta, pero el hecho objetivo es que si no trabajan, con esos 1.200, porque estamos hablando máximo en este caso de $1.650, $1.700 máximo. Claro, con eso no se paga ni una renta, ¿no? Claro, el promedio de renta hoy día, ¿no? ¿Ya? Entonces, ¿pero qué es lo que pasa con aquel que ya es dueño de la casa? ¿Ya? Porque para hacer suplemento, para tener derecho al suplemento, basta con lo que uno haya declarado en el income tax. Es decir, él puede ser dueño de su casa, puede tener un vehículo, y puede tener un bote, y puede tener una cabaña, y no tener ingresos por ese concepto. Consecuencia, va a recibir íntegro el suplemento, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa con aquel? ¿Qué es lo que pasa con aquel que no es dueño de casa? ¿Ya? Por eso que, digamos, una manera muy directa de mejorar, por ejemplo, indirectamente el ingreso es que sean ingresos que no afecten lo que realmente se está recibiendo actualmente. Lo real es, ¿qué es lo que hace la gente entonces? Trabaja. Pero ¿qué es lo que pasa con el que trabaja? Si recibe $10.000 y declara $10.000 por concepto de trabajo, más los $12.000 que a lo mejor recibió por la pensión, va a llegar a $22.000 y va a quedar sin suplemento. En el fondo es lo mismo. La gente prefiere no trabajar, pues, o trabajar por ahí por su cuenta nomás y no estoy aconsejando ni mucho menos, estoy diciendo cómo es la cosa así, objetivamente. Como también juegan a veces algunos hasta con el marital status. Hay gente que positivamente juega como marital status y lo cambia en vez de declararse como un lobo o casados, están separados, o sea, por el estilo.
Así que también se juega con esta cosa de que máximo le permiten para tener acceso al suplemento. Para tener acceso al suplemento hay algunas exigencias. Una de ellas, por ejemplo, es residir en el país. Pero, al igual que todos los canadienses, igual que el resto de los canadienses, le permiten hasta 6 meses estar fuera del país. No importa por qué. Por vacaciones y cosas por el tipo. Todo esto recogiendo lo que es la posibilidad del grueso de los canadienses, por así decirlo, ¿cierto? Estar hasta 6 meses fuera en el exterior. En el año, ¿eh? ¿Qué significa eso? 6 meses, son 183 días que tiene que estar aquí, de los 365. Ahora, pueden ser de un solo tirón, 6 meses, como pueden ser también 2 meses una vez, 3 meses a vez, un mes, no importa. Legalmente, 6 meses. Y no peca ni debe venial, sigue recibiendo el suplemento. Pero hay gente que dice, no, vaya de eso. Claro. Hay gente que va a saber y se las arregla de una u otra manera para que no sepa ni cuánta cosa ya. Entonces, pero si por qué razón llega a conocimiento del gobierno, ¿no? Entonces pasa aunque no lo quiera a veces. Pasa porque, por ejemplo, cuando uno llega, como viene con el pasaporte canadiense, generalmente son ciudadanos, ¿no es cierto? Viene con el pasaporte canadiense, llega, uno ve que no le preguntan nada, sino que lo pasan por el chip, que se llama, ¿cierto? Pero eso va directamente al Canada Border Agency, a la agencia canadiense de entrada al país. ¿Ya? Y ahí queda registrado cuando entró. Y quedan registradas todas las entradas. Consecuencia, ahí va a quedar registrado que salió más de 6 meses. Claro, como no van directamente a uno. ¿Ya? Por X razón alguien hace una denuncia o cosas así por el estilo, o les llama la atención, entonces en la respuesta que pueden haber dado ahí en el aeropuerto, entonces puede que a lo mejor se vayan. Y si sale que son más de 6 meses, le van a pedir muy a la canadiense, ¿no es cierto?, muy caballerosamente, que por favor sería tan amable en confirmar sus salidas y entradas del país los últimos 5 años. Ellos ya lo saben, porque ya vieron esta cosa, pero ellos no pueden legalmente usar eso. Entonces, esperan que llegue la carta nuestra. Y ahí yo invito a que la gente no mienta en el formulario que le mandan a uno, que le mandan con ese cuestionario. Lo mejor es no mentir, lo mejor es decir. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene cómo. Ahí con esa autoridad, ahí sí que se van entonces al Canada Border Agency, supuestamente. Y ahí sale que no. En consecuencia, lo más probable es que sea así, lo van a cuestionar y le van a poner en cuestión el percibir la pensión, el suplemento después de los 6 meses que estuvo fuera del país. Así que ahora se complica más todavía con aquellos países que tienen tratados internacionales con Canadá. ¿Ya? Que felizmente son pocos en ese sentido. Para otros sentidos deberían ser más, ¿no es cierto? Pero resulta que Canadá está en condiciones, en el caso de Chile, en el caso de Perú, en el caso de Colombia hoy día, Uruguay, Brasil también, ¿ya? Son 6 en total. En 24 horas tener información directa de los organismos de previsión de nuestros países para entregar la información si tienen una pensión, por ejemplo, allá o cosas así por el estilo. Que no mientan, porque además eso están en condiciones de ellos tener la información exacta. Por eso es que entonces, yo recomiendo fundamentalmente. ¿Perdón? Es importante entonces tener una historia que realmente sea verificable, ¿verdad? Y que uno pueda tener comprobado. Claro, pues y ahí también hay otra cosa. Hay otra cosa también. Por ejemplo, si alguien tiene una pensión más o menos alta, es decir, no tan alta, pero por lo menos llega a unos $15,000 entre sus 2 pensiones, entre los ingresos que tiene acá, ¿ya? Resulta que en la práctica son $5,000 lo que va a recibir por concepto de suplemento en el año. Bueno, tiene que sacar las cuentas hasta donde le conviene también el tener que estar 6 meses aquí, que lo más probable es que le va a costar más de los $5,000. ¿Ya? Porque resulta que a lo mejor hay muchos los casos acá, no tienen ni siquiera dónde llegar a veces. Tienen que estar pagando arriendo, tienen que estar pagando la comida, ¿no? Mucho más, ¿ya? Entonces tienen que andarse cuidado hasta dónde vale la pena también. De lo contrario, tienen que tomar las providencias
otra que tienen que tomar es no desconocer el hecho que, si se reconoce el hecho que están afuera, no puede tener derecho al suplemento, para seguirlo después de los 6 meses, no tiene derecho a recibirlo. Lo más probable es que en un momento dado va a perder el de OJIP, que a los 6 meses pierde el OJIP estando fuera del país, ¿cierto? Es decir, entre otras cosas, esas van a ser las consecuencias. Va a poder seguir viniendo al país, en fin, porque el tal es canadiense, pero va a perder ese derecho. Entonces, si resulta que en nuestros países ellos ya tienen una pensión, y ojalá llegue a los $5,000, más bien vale la pena quedarse con esto y no exponerse a perder todo, a perder el suplemento, ¿ya? Así que, entonces para eso, aquí es correcto, lo más probable, lo más aconsejable es hacer regularmente los income tax y hacerlos a más tardar en abril, el ideal es marzo, pero el ideal hasta más de abril, de tal manera que antes de que llegue junio ya le llegue el assessment y por tanto se va a producir una continuidad va a evitar una discontinuidad en la percepción de los beneficios. Entonces, hay gente que si sale o cosas por el estilo, bueno, que se lo hagan acá, pues. Que se lo hagan acá y por último le manden para allá los formularios y haga la declaración, en fin, todo correcto, ¿ya? Porque suponiendo de que es por una razón de fuerza mayor que va a tener que estar afuera, porque si es por una razón de fuerza mayor, por ejemplo, salud, y tiene los comprobantes, en fin, entonces le van a permitir recuperar la pensión cuando ya entre al país. De lo contrario, la va a perder definitivamente, la van a cuestionar. Otra cosa, es bueno que cuando jubilan siempre opere con el sistema de direct deposit. O sea, el depósito directo en la cuenta corriente de la persona que está, el titular, de la cual es titular la persona que está siendo beneficiada. Y que ellas entonces opere sacando las platas en nuestros países con la tarjeta de débito, con la tarjeta de crédito, ¿no? Para que saquen la plata en nuestro país. Pero que no se expongan necesariamente a esa cosa porque se expone a perderlo la cosa. Pero hay otra forma también de la que tenemos que cuidarnos. Hay gente que vive en comunidades en inmobiliarias que son subvencionadas o son subvencionadas y pagan solamente un 10% del 25% o 30% máximo de los ingresos como renta. Bueno, esas personas a veces una condición de la inmobiliaria es que no pueden estar más fuera más de 3-4 meses. Entonces, ¿qué es lo que pasa si están más tiempo? Si están más tiempo fuera. Es la propia inmobiliaria la que en un momento dado va a dar cuenta. Así que hay que andarse con cuidado con eso. Otra cosa, la gente a veces también trabaja por ahí cash. ¿Por qué? Porque no reciben, porque trabajan por self-employed. Pero eso no significa que no estén trabajando. Se exponen a que el empleador, y que es lo más probable, él va a dar cuenta de ese ingreso como gasto propio, ya sea porque es un profesional, porque es un contratista, lo que sea, hasta por cuidar niños, cosas por el estilo, y perfectamente los que pagan eso lo pueden deducir de sus gastos para rebajar sus propios impuestos. No importa que lo hayan pagado cash o lo hayan pagado con cheque o cosas por el estilo. Yo lo encuentro porque resulta que hay gente que yo sé positivamente que, por ejemplo, los cheques los cambian en estas partes donde los pagan nomás directamente, ¿ya? Y creen que con eso ya están liberados. No están liberados. Hay que partir de esa base, ¿ya? Estamos hoy día con un sistema de control, ¿no es cierto?, de estrictez tal que en un momento dado, cuando están ya detrás de uno o ya lo tienen a uno identificado, cosas por el estilo, o alguien hizo una denuncia, que es la otra, y que es muy común, no muy común, pero por lo menos es común, está muy presente en nuestra comunidad, mucha gente que por X razón hace denuncias de otros. Ok, se nos va a acabar ya el tiempo. Le agradecemos muchísimo a Gabriel Parada por esta comunicación y esperamos que, ustedes también nos envíen sus preguntas para poder seguirle consultando a Gabriel Parada. Son muchos los temas en materia de pensiones, pero vamos a continuar trabajando esta temática a lo largo de nuestros futuros podcasts de Línea 1. Muchísimas gracias, Gabriel. Que tengas una buena tarde.
Nos volveremos a encontrar en Línea 1 el próximo martes. Gracias por permitirnos acompañarles en la radio. Para enviar su sugerencia a Línea 1, escríbanos por WhatsApp al 437-335-1859.